¿Cómo controlan las empresas, sobre todo las que tienen una buena cantidad de personal, el estrés dentro de su institución? Bueno, hay nuevas leyes laborales que obligan justamente a tener un plan de acción de salud contra el estrés y otros problemas en el trabajo. Estamos con César Puntriano, que es profesor de SAM, para hablar de este tema y para que usted lo conozca. De repente no estaba ni siquiera informado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hay una nueva normativa, ¿no?, que obliga a las empresas a velar por la seguridad emocional y de salubridad de sus trabajadores. Es correcto. Y en realidad las medidas que se acaban de publicar son nuevas, pero esta obligación de velar porque no se generen situaciones de estrés laboral, entendido como un riesgo psicosocial, no es nueva. O sea, el empleador tiene la obligación de velar por la seguridad de sus trabajadores. Y la seguridad, como lo entiende la ley, no solamente supone prevenir la existencia de riesgos físicos, caídas, resbalones, sino también riesgos mentales, psicológicos. Y en este caso el estrés laboral es un riesgo. Lo que ha ocurrido es que acaban de salir unas reglas emitidas por el Ministerio de Salud a propósito de un reglamento de la ley sobre salud mental. Y este reglamento pues tiene varias medidas, ¿no? Por ejemplo esta, que es prevenir y tratar de controlar y minimizar las situaciones de estrés laboral. Eso es una de ellas. Otras también tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado de la salud del personal. Por ejemplo, programas de alimentación saludable. Y esto hoy día ya se ve, por ejemplo, en empresas cuyos trabajadores realizan actividades de riesgo. Un ejemplo concreto, las empresas mineras. En los campamentos mineros, cuyo comedor normalmente lo tiene un concesionario, claro, hay cuidado en la alimentación, en la nutrición. Ejemplo, un nutricionista que evalúe la cantidad de calorías y todo lo demás que se pone al servicio del menú, ¿no es cierto? Es correcto. Y un poco que la idea es que las compañías que den servicios de alimentación a sus trabajadores pues deben velar porque el menú sea saludable, ¿no? Para evitar pues enfermedades cardiovasculares, sobrepeso y todo lo que está relacionado con la mala alimentación. También este reglamento establece medidas relacionadas con el clima laboral. Dice que hay que darle mucha importancia a lo que es el clima en la organización y señala, por ejemplo, de que deben establecerse medidas contra el acoso laboral. Y esto es bien importante porque hasta hoy lo que tenemos son medidas concretas contra el hostigamiento sexual en el trabajo, ¿no? Hace poco, pues, vencieron los plazos, por ejemplo, para conformar un comité que se encargue de investigar los casos de hostigamiento sexual en el trabajo. Lo que este reglamento está exigiendo... Incluye también a los trabajadores. Dentro de ese comité tiene que haber un representante. Es correcto. O sea, unos representantes del empleador, que son 2 personas, y 2 personas elegidas por los trabajadores, cautelando la paridad de género, hombre-mujer. Ahora lo que esta norma está diciendo también es que no solamente hay que, digamos, investigar, prevenir el hostigamiento sexual, sino también el acoso laboral, que es un término mucho más amplio, e incluye, por ejemplo, situaciones en las cuales se dan que a los trabajadores les den una carga de trabajo excesiva con el ánimo de perjudicarlos, malos tratos por parte del empleador, pero ojo, el acoso laboral no solamente puede venir de manera vertical, también puede ser horizontal, o sea, entre los propios trabajadores. Entonces, esas medidas también tienen que ser, digamos, implementadas en las compañías. ¿Y van a pasar también a comités, por ejemplo, de evaluación? Mira, no se establece un comité contra el acoso laboral, pero sí se reitera la obligación del comité contra el hostigamiento sexual, y también ahora esta norma, y es algo muy particular, exige que se constituyan comités o grupos de trabajo contra la corrupción. O sea, el tema anticorrupción también se ha metido ahí. Si bien no es un tema propiamente de salud mental, también se ha metido medio de contrabando en la norma porque es algo que nos afecta como sociedad, ¿no? Ahora, también es importante comentar que la normativa establece no solamente este tema de hostigamiento sexual, acoso laboral, el clima, establecer, dice, una guía, un manual sobre un buen clima laboral. Entonces, yo creo que finalmente todo queda en blanco y negro, pues, ¿no? Y no es correcto. No queda a libre criterio de quien maneje la empresa. Es correcto. Tiene que estar en blanco y negro. Y un poco esto nos da a entrever que no solamente se está mirando cuidar la salud mental de los trabajadores, sino también fortalecer pues las habilidades blandas
de los empleadores y de los propios compañeros de trabajo, ¿no? Porque no todo esto es la aplicación dura de la ley, ¿no? También hay que tener en cuenta las relaciones interpersonales y cuidar pues que existe un clima de armonía dentro de la empresa, ¿no? Y eso pasa por tener adecuados procedimientos, por ejemplo, para recibir denuncias en casos de hostigamiento sexual, porque hay mucha gente que no denuncia porque piensa más bien que el tema le va a rebotar y que van a tomar represalias contra ellos. Claro, porque generalmente, por ejemplo, el acoso se puede dar del jefe a una subordinada. Es correcto, es correcto. Es difícil, digamos, denunciar al jefe, ¿no? Es correcto. ¿Cómo se hace para que haya la confianza en que esto va a correr sin perjudicar tu línea de carrera en la empresa? Justamente por eso ahora la regla dice que esto lo investiga un tercero independiente, ya no, digamos, alguien que pueda estar subordinado al jefe, sino es un tercero con participación de los trabajadores y eventualmente de los sindicatos donde hay sindicatos. Entonces, volviendo al punto, no solamente se exige este tema del hostigamiento, de sancionar el hostigamiento, sino el acoso entendido de manera integral como la afectación mental que se puede generar al trabajador en la relación de trabajo, y con lo que iniciamos la conversación, este tema del estrés laboral, que sin duda es difícil de determinar, y uno podría decir que todas las actividades están sujetas a estrés, pero digamos que lo que se busca es que... La cosa es manejar. Exactamente, que se den herramientas a los trabajadores para que puedan manejar el estrés. Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen implementadas pausas activas en el trabajo. Sí, correcto, porque antes se decía las 8 horas laborales tienen que ser laboradas de la 1 a la 8 imparables, ¿no? Y eso daba productividad a la empresa. Y ya modernamente se ha estudiado que esto no es así, ¿no? Que es correcto. El trabajador de repente, con algunas pausas programadas, puede rendir mucho más, y no se trata de perder tiempo, ¿no? Sino más bien de aclarar mente para otra vez volver a producir al 100. Tal cual. En países desarrollados las jornadas de trabajo están en 40 o en menos horas a la semana. Entonces, si bien nosotros todavía estamos lejos para llegar a ese margen, por lo menos, como decíamos, establecer regímenes de pausas activas donde la gente puede hacer un pequeño ejercicio, estiramiento para relajarse, para despejar ideas. Hay empresas que ya han implementado, por ejemplo, lugares de descanso, que no son para irse a dormir durante la jornada, sino para despejarse un poco, o salas de juegos, con juegos de billar, ping-pong, fulbito. Una siesta de 15 minutos después del almuerzo, por ejemplo, puede ser reparador para empezar a trabajar a buen nivel, ¿no? Totalmente. Y hay compañías que han institucionalizado, o sea, además del tiempo de refrigerio, que por ley es de 45 minutos, establecen una pausa de 15 minutos durante la jornada que les permite a los trabajadores, digamos, salir a tomar aire si quieren, para poder relajarse un poco y volver nuevamente al trabajo, ¿no? Porque al final del día no es más productivo el que está más horas sentado en el escritorio, ¿no? Sino el que está más concentrado y que puede rendir mejor, que está más fresco mentalmente. Aportar más. Es correcto. Y esto es, digamos, el objetivo general de esta normativa. Ahora, yo creo que deberían haber algunas pautas por parte del Ministerio de Trabajo, con algunas guías, para que las empresas puedan aterrizar un poco este marco y saber qué hacer, ¿no? Y creo yo que la cosa debería caminar bien. ¿Hay plazos para tener los manuales? En realidad, la norma ya es obligatoria, ya es obligatoria, pero dudo honestamente que la autoridad inspectiva, la SUNAFIL, vaya pues con el látigo a multar a las empresas por esto, ¿no? Ahorita, y un poco en beneficio de los televidentes, lo que está haciendo la SUNAFIL hoy es fiscalizar mucho aquellas empresas que tienen personas contratadas por recibo por honorarios, gente fuera de planilla. Ahorita la SUNAFIL está muy enfocada en una campaña de formalización laboral, lo cual es bueno, pero claro. Se ha avanzado bastante también en ese tema, ¿no? Sí, se ha avanzado bastante, aunque también es bueno que la SUNAFIL, cada vez que vaya a revisar, verifique bien cada caso concreto, porque no todas las situaciones son las mismas, ¿no? Garantizando obviamente los derechos de los trabajadores. Recordamos, antes de terminar, César, si uno tiene algún tipo de denuncia, ¿cuál es el trámite para hacerla a través de SUNAFIL? A ver, la SUNAFIL tiene la posibilidad, recibe denuncias online a través de su aplicativo, de su página web, o también se pueden hacer de manera presencial, y con eso se pueden programar diligencias inspectivas para efectos de poder hacer valer los derechos. Ahora, es bueno que la gente sepa también que el Ministerio de Trabajo tiene un servicio de conciliación administrativa, es decir, la persona se va tempranito al Ministerio de Trabajo, 7 de la mañana, saca un ticket, lo atiende un abogado que lo puede derivar a un conciliador, y este conciliador cita al empleador para que el empleador se siente y escuche el pedido del trabajador y puedan llegar a un acuerdo, sin llegar a la denuncia propiamente o a la inspección laboral. Y yo he conocido muchos casos que se han cerrado ahí,
pago de liquidaciones, por ejemplo, algunas utilidades pendientes de pago. Entonces yo creo que ese es un mecanismo que también se debe explotar, ¿no? Tratar de llegar a un acuerdo con el respaldo de la autoridad. Eso porque traer al jefe ahí a sentarse podría causar luego represalias. Es cierto, por eso es que mucha gente espera terminar el vínculo laboral para reclamar. Y es bueno decirle a la gente que una vez que termina el contrato de trabajo tiene 4 años para reclamar sus derechos. Entonces, que lo piense bien, ¿no? Porque es cierto, muchas veces esperan a terminar, pero hay 4 años para hacerlo. Me interesa mucho cerrar con el tema que tú decías de la recarga laboral. ¿Cómo se va a poder medir eso? Porque eso sí puede llegar a generar estrés. En empresas, por ejemplo, que se van reduciendo en personal, pero no en trabajo, y van más bien dando más trabajo a cada uno de los que queda, ¿no? Sin duda. ¿Cómo se va a poder medir eso? ¿Cuándo un trabajador está sobrecargado laboralmente o cuándo está haciendo el trabajo que más o menos le corresponde? Mira, yo creo que una pauta para eso es el horario de trabajo. O sea, si por ejemplo en la empresa tenemos una jornada de 48 horas, que es la máxima, y vemos que los trabajadores reiteradamente realizan labores fuera de la jornada, o sea, se quedan trabajando, yo creo que ahí hay un problema de distribución de carga. Puede ocurrir también que la carga no esté distribuida de manera equitativa en un área de trabajo. Puede haber gente que se va a su hora o se va antes, y hay gente que se queda hasta más tarde. Entonces, ahí hay que ponerle foco. Eso es un aspecto que nos puede servir para mirar, ¿no? Otro aspecto puede ser también en el tiempo de respuesta, ¿no? Si es que, por ejemplo, nuestros trabajadores no están medidos por horas, sino por resultados. Y de repente el resultado es un resultado que se da de manera tardía, no se da, digamos, no se cumple con los requisitos que se espera, con la calidad que se espera, y eso es una situación generalizada en el área, también puede haber un problema. Ahora, hay empresas que hacen encuestas de clima laboral, focus group, esas son otras medidas, y ahí rescato un comentario tuyo, o sea, la encuesta es anónima, ¿no? Yo puedo poner en la encuesta, oye, ¿sabes qué? Hay mucha chamba, la cosa no está muy bien organizada, sin temor a que puedan tener alguna represalia. Entonces, la comunicación es bien importante, tener buzones de sugerencias en las compañías, por ejemplo, hacer trabajo de focus group con su personal, eso es bien importante para efectos de poder tener una información de primera mano. Trabajador contento produce mucho más. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, César, por haber estado aquí. Al contrario, gracias por invitarme. Espero que los consejos de hoy le hayan sido útiles. Cerramos nuestro bloque económico.